Entonces, a ver, los animales, si tienen o no tienen derechos, es un tema aún no resuelto, pero según esta definición, no tendrían derechos los animales, ¿no? Vamos a ver un argumento que apoya este argumento, no, perdón, un argumento que apoya esta idea, ¿no? Eh, los animales no tienen derechos, dice Adela Cortina. Adela Cortina es una pensadora de quien vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero el derecho les protege, ¿sí? ¿Por qué no tienen derechos los animales? Porque todo derecho siempre está ligado a una obligación. Derechos y obligaciones no pueden estar separados. Un bebé es sujeto de derechos, tiene derecho a un nombre, a comer, a la salud, a la educación, un puro sujeto de derechos. Ustedes cuando eran bebés eran sujetos de derechos, 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 derechos y no tienes obligaciones. Y según van creciendo, la sociedad, tu familia, el entorno de las leyes te van imponiendo obligaciones. Y estás en la escuela, tienes la obligación de hacer tu tarea, de obedecer a tus padres. Eres empresario, tienes la obligación de pagar impuestos, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, los animales nunca van a tener obligaciones. ¿Qué obligación tiene una vaca? ¿Qué obligación tiene un gato? ¿Qué obligación tiene un perro? Ninguna. Como no tienen obligaciones, Adela Cortina dice, los animales tampoco tienen derechos, pero el derecho les protege. Porque además toda vida es valiosa, ¿no ve? Toda vida es valiosa. Y lo que Adela Cortina propone no es que no comamos carne, ¿no ve? Porque el ejemplo que les ponía nuestro amigo, ¿no ve? O sea, si la vaca tiene derechos, ¿qué hace en tu plato, ¿no ve? ¿Por qué te comes vacas? El pollo tiene derechos y ¿por qué te comes esa changa de pollo tan rica, ¿no es cierto? Lo que Adela Cortina propone es que el hombre no necesita de tanta carne para vivir. Sí necesitamos proteínas, todos comemos carne. Solo que ella dice, normalmente comemos más carne de la que necesitamos. Y al comer más carne de lo que necesitamos, ponemos en maltrato, en exposición de maltrato a muchos animales. ¿No es cierto? El pollo que te comes, pues está en una granja, pobre pollo, ¿no ve? En una granja de 20 por 100 metros están 3.000, 4.000 pollos, ¿no es cierto? Hacinados, en condiciones de repente muy artificiales, ¿no ves? Los días son más cortos para los pollos, ¿no? No entra ni una luz ahí. ¿Por qué? Porque ponen sus reflectores y es de día, se apagan los reflectores y es de noche, a dormir los pollitos, prenden la luz y es de día, despertar. Los días son más cortos y eso altera su desarrollo hormonal y más otros químicos, pues hacen que el pollo desarrolle rápido y viven en condiciones, digamos, de explotación. Las vacas en Europa lo mismo, ¿no? Una granja en pequeños espacios, pues crían muchas vacas y esto es abuso animal. En Bolivia tenemos la suerte de que nuestros criaderos de vacas no son granjas, sino todas esas tierras venianas, que son extensas cantidades de tierras, y las vacas están libres, están casi como mariposas, ¿no? Entonces tenemos el consuelo de que cada vez que comemos una vaquita, por lo menos nos hemos comido una vaca feliz, ¿no? Por lo menos, si de consuelo sirve. Pero lo que Adela Cortina dice, los animales no tienen derecho, pero el derecho les protege, ¿ya? A ver, ¿puedo comerme un picante de pollo? Sí, puedo. ¿Puedo comerme un pavo en Navidad? Sí, puedo. ¿Puedo comerme un pichón en clisa? Bueno, es un poco dulzón la carne, pero sí hace unos 3 semanas que he probado, sí puedo, ¿no es cierto? Pero pregunto, ¿puedo comerme un picante de cóndor? ¿Puedo o no puedo? No, ¿Por qué no? no, la ley le protege. Ah, no puedo, ¿no? Al pichón no le protege y puedo, a la gallina no le protege, puedo, al pavo no, pero al cóndor ya no puedo. ¿Por qué? Porque el derecho le protege, es un animal en peligro de extinción y además es un símbolo patrio, ¿no? No puedo comer cóndor, no puedo comer rostro asado de vicuña, la vicuña está protegida. En el trópico no puedo comer hochi, ¿no es cierto? Es muy rico, es típico de la zona, pero creo que está igual entrando en peligro de extinción y hay ordenanzas municipales que lo prohíben, ¿no ve? No puedo comer hochi, no puedo comer cóndor, no puedo comer, ¿qué más? ¿Puedo comer gato? ¿Puedo o no puedo comer gato? No, ¿Está es lo prohibido? que soy. ¿Hay una ley que lo prohíba? Creo que no. Creo, por lógica, por moral, pero no por obligación, no por derecho.
no por derecho, tal vez por moral, pero no por derecho, ¿no? Lo que no está expresamente prohibido está permitido. ¿Ya? Entonces, no sé, tal vez sí, no puedo comer cóndor, no puedo poner jochi, no puedo comer venado, no puedo comer vicuña, pero del gato, no sé, tal vez sí pueda, ¿no? No se me apetece, pero creo que no está prohibido, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, el derecho protege a los animales a pesar de que los animales no tengan derecho, ¿no? Entonces, de las normas de moral y de derecho, lo que extraemos es la garantía de convivencia pacífica que nos dan. Es decir, sin normas de moral y sin normas de derecho, no sería posible una vida pacífica. No solo comería cóndores, comería a tu perro, a tu gato, ¿no es cierto? Y eso nos generaría un conflicto entre vecinos, un conflicto social, y al final no sería posible una convivencia pacífica, ¿no? Entonces, las leyes tienen que asegurar, y las normas morales y las leyes del Estado, de la sociedad, deben asegurar una convivencia pacífica. El problema que hubo ayer, la marcha, el paro, ¿no es cierto?, es porque no todos están de acuerdo, o hay sectores en la sociedad que están de acuerdo en esa ley que se está por sancionar, investigación de fortunas, ¿no es cierto? Entonces consideran que esa ley es atentadora. ¿Tendrán o no tendrán la razón? Es un debate en el cual no quiero entrar por temas ideológicos, ¿no es cierto? Pero no estaría cumpliendo su función, que es garantizar una vida pacífica, ¿ya? Bien, entonces no podemos vivir sin leyes en la sociedad. Necesitamos de leyes morales o leyes de derecho, y solo así podemos vivir pacíficamente, ¿ya? Bien, todos, absolutamente todos tenemos moral. Como todos tenemos derechos en cuanto a personas, también todos tenemos moral. Lo que no existe es una persona amoral. El prefijo a significa sin, falta de, ausencia de. Según esta definición, todos tenemos moral. ¿El ladrón tiene moral? Según esta definición, sí. El asesino, sí. El violador, sí. Todos, el delincuente, sí. Todos tenemos moral. Lo que sí existen son personas inmorales. El moralista es una persona que vive aferrado a las buenas costumbres sociales, no se sale de sus parámetros de buenas costumbres sociales, ¿no es cierto? El inmoral es aquel que tiene su moral en contra de las buenas costumbres de una sociedad. El amoral no existe, todos tenemos moral. El único amoral que tal vez podría existir es ese loquito que camina desnudo, ¿no es cierto? Él tal vez no tenga moral. ¿Por qué? Porque no tiene su capacidad racional completa o estable. ¿No ven? En cambio, toda persona que tiene su capacidad racional estable o es un moralista o es un inmoral, ¿sí? El inmoral es la persona que tiene una moral contraria a las buenas costumbres de una sociedad. Ahora, obviamente, las buenas costumbres es relativo. Las buenas costumbres, no sé si con ustedes o en otro grupo estaba hablando, por ejemplo, cada vez que hablas de una monjita, de una religiosa, normalmente yo pensaba en una monjita que tiene su hábito hasta los pies, camina con sandalitas, un velo que no se ve su cabello nadita, su velo hasta abajo, ¿no es cierto? Y así veía, ¿no? ¿Pero por qué? Porque así son las buenas costumbres de esta sociedad. Hasta que conocí a una monjita que se vino del Brasil. ¿Te imaginas una monjita vestida así completamente larga en Brasil, tanta calor que hace? No, pues esta monjita al estilo brasilero vivía con una ropa muy, muy delgada, muy suelta, ¿no es cierto? Y una faldita que parecía minifalda. Y cuando tenía una novia aquellos tiempos que me veía caminar con esta monjita, le decía, oye, pero es una monjita, es mi amiga, le decía, ¿cómo pues esa monja con minifalda es una inmoral? Claro, las buenas costumbres de Brasil son distintas a las de aquí, distintas a las de otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, lo de buenas costumbres es un poco relativo, Cada sociedad va formando sus buenas costumbres, ¿no es cierto? En base a su idiosincrasia, a sus creencias, a sus convicciones, cada grupo social va desarrollando sus buenas costumbres. Y un acto contrario a esas buenas costumbres es considerado un acto inmoral. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Sí, dice. Ya, muy bien, sigamos Sí, avanzando. le hice. Bien, entonces lo que estamos ahora haciendo es diferenciar, estamos diciendo, explicar a la ética y a la moral tal como son hoy. Y decíamos que ética y moral no son lo mismo. La moral son este sistema de normas que nos permite vivir en sociedad. ¿Qué es la ética? La ética, claro, y estamos de normas de moral y normas de derecho. La ética también se denomina filosofía moral. La ética también se denomina filosofía moral. ¿Y qué es la ética como filosofía moral? La ética como filosofía o en cuanto a filosofía moral es una disciplina de la filosofía práctica que estudia los principios y fundamentos de la moral. ¿Ya? Esto que estoy marcando, subrayando, lo vamos a explicar. Así como hemos explicado qué era la moral, ahora vamos a explicar qué es la filosofía con algún detalle. ¿Por qué decimos que la filosofía, perdón, que la ética, por qué decimos que la filosofía moral o ética es una disciplina de la filosofía práctica? Para entender qué es la filosofía práctica, brevemente vamos a explicar una definición de filosofía y algunas ramas de la filosofía. Una de las definiciones de la filosofía nos dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Qué quiere decir? Que las ciencias han nacido de la filosofía. Y vamos a explicar a qué se refiere esto. En el mundo antiguo, el conocimiento no era tan desarrollado como lo es ahora, ¿sí? La ciencia médica, ¿cuánto se sabía de medicina? Casi nada, un par de mates y nada más, ¿no es cierto? ¿Qué estás sabiendo de bioquímica, de tratamientos, de cirugía, de vacunas? Ni por si acaso se imaginaban, ¿no? Entonces, la medicina era muy poco desarrollada, la matemática poco desarrollada, la economía igual, de tal forma que el conocimiento era tan reducido que una sola persona podía aspirar a tener todo el conocimiento posible, cosa que ahora es imposible, ¿no es cierto? Una persona podía reunir todo el conocimiento y ese era el filósofo. ¿Quién era el filósofo? Era el que conocía todo. Te daría la cabeza al filósofo. Problemas amorosos al filósofo. Economía está fallando al filósofo. Consejos políticos al filósofo. El filósofo era el que amaba la sabiduría y trataba de reunir todo el conocimiento posible. Pero hubieron algunos filósofos que se dedicaron a un ámbito del conocimiento. Por ejemplo, los pitagóricos. Los pitagóricos eran filósofos que estudiaban la naturaleza a partir de sus elementos cuantitativos. Contaban y explicaban el origen del universo en base a los números, ¿no ve? Como el punto es la unidad, la relación de un punto con otro punto forma una línea, la relación de 3 puntos forma un cuerpo geométrico, la relación de 4 puntos forma un cuerpo con volumen, y así la matemática es una representación numérica de la realidad y se especializa tanto de la matemática que se separa de la filosofía. La economía se especializa tanto que se separa de la filosofía, la medicina se separa de la filosofía, el derecho se separa de la filosofía, de la economía se separan las ciencias administrativas, de las ciencias administrativas se separa la ingeniería financiera. Podemos decir que la ingeniería financiera es como la nieta o bisnieta de la filosofía, pero al final la filosofía sigue siendo madre de todas las ciencias. Como de la filosofía nacieron todas las ciencias, nos preguntamos, ¿qué le queda hoy a la filosofía? ¿Se quedó sin nada? ¿Desapareció? No. Hay algunas disciplinas que no se han separado de la filosofía y no lo van a hacer, ¿sí? Y estas disciplinas están organizadas en dos ramas. La rama teórica, por un lado, y la rama práctica. La rama de la filosofía teórica también se llama filosofía teorética, que tiene algunas disciplinas de las cuales vamos a hablar leve y velozmente, ¿ya? Rápidamente. En la rama de la filosofía teórica hay varias disciplinas como la ontología. ¿Qué es la ontología? Cultura general, por favor, vayamos tomando nota. La ontología es el estudio del ente en tanto ente. ¿Qué es el ente? La palabra ente se traduce como ser. Por tanto, la ontología es el estudio del ser en tanto ser. ¿Qué quiere decir? Que estudia la esencia de los seres mientras están siendo lo que son. ¿Sí? En este momento tengo en mi mano un celular. A la ontología le interesa el celular para saber cuál es su esencia. ¿Este celular siempre va a ser celular? No.
En algún momento se arruinará, se romperá, se gastará la batería, no va a servir y dejará de ser celular. Pero ¿desaparecerá el celular? No, el celular no desaparece y lo vamos a convertir, no sé, ¿qué podemos convertir? En basura, reciclado. Entonces el celular deja de ser celular y la ontología lo va a estudiar como basura reciclada. Entonces los seres se van transformando continuamente y la ontología estudia la esencia del ser, de lo que es en ese momento, sabiendo que no siempre va a ser lo que es en ese momento. ¿Ya? Entonces la ontología es el estudio de la esencia del ser. ¿Qué es el ser? El ser es todo aquello de lo que puedas predicar es. El celular es un ser. La leche es un ser. El bolígrafo es un ser. La universidad es un ser. Dios es un ser, pero que no se lo estudia desde la ontología, porque en la ontología se estudia los seres que tus sentidos pueden percibir. A Dios no lo perciben mis sentidos, entonces a Dios lo estudiamos o desde la metafísica o desde la teodicea, pero en la ontología se estudia a los seres que tus sentidos pueden percibir. Entonces, todo lo que tus sentidos pueden percibir es ontología, ¿sí? Entonces, la palabra ente hace referencia al ser. Ojo, el ser, el ente, es todo, todo. ¿El gato es un ser? Sí. ¿La gata, su novia, una cera? No, pues es un ser también, ¿no ve? La gata es un ser, no es una cera. ¿Qué quiero decir? Que la palabra ser lo comprende todo. Varón, mujer, pequeño, grande, claro, oscuro, lo es todo. Entonces, todas las palabras que terminan con el sufijo ente hacen referencia al ser. Por ejemplo, el término presidente, el presidente, el ser que preside. Don Carlos es el presidente, el ser, el ente que preside. La presidenta, está mal dicho, porque no existe la enta. El ente es para varones y mujeres, para grandes y pequeños, niños y adultos. Entonces, como decimos, el presidente Carlos, lo correcto es decir, la presidente María, ¿no es cierto? No decimos, claro, hago esta aclaración porque por temas ideológicos, políticos, por un supuesto lenguaje inclusivo, se ha tratado de sexuar al mismo lenguaje, ¿no ve? Como ahí el presidente tiene que ver la presidenta, ¿no ve? Se quiere llegar al extremo. El estudiante, quieren que digamos la estudianta, ¿no ve? No, pues no es necesario, porque ente hace referencia a varón y mujer. Mi cuerpo, y las chicas dicen que tienen cuerpa. Está mal dicho, pues, ¿no ves? Es querer forzar el lenguaje inclusivo cuando el lenguaje no es sexuado. Entonces, en resumidas cuentas, cada vez que tengamos el sufijo ente, estamos haciendo referencia al ser. Presidente, la presidente. El estudiante, la estudiante. El teniente, la teniente. El gobernante, la gobernante, no es la gobernanta, ¿no ve? El comandante, la comandante, no es la comandanta, ¿no ve? ¿Se entiende? Entonces, mi hijita acaba de pasar y me dice, pero ya te he escuchado hablar de esto. Claro, era mi otra clase, esta es otra clase, estamos hablando con otro público, ¿ya? Bien, entonces, que no se nos olvide, como no se lo olvida a mi hijita, porque 2 veces ya está escuchando esto, la palabra ente hace referencia al ser y es varón o mujer. ¿Se entiende? Sí, lo hice. ¿Entienden los estudiantes? Y las estudiantas, están, ya, las estudiantes, todos entendemos, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, el ente, mi estimado Carlos, estudia la esencia del ser que tus sentidos captan, ¿sí? La mesa, capta tu vista un sentido, entonces, ¿cuál es la esencia de ser mesa? Tienes ahí una mesa, al ladito tienes una silla, ambos son de madera. ¿Qué hace que la mesa sea mesa y la silla sea silla, la silla sea silla? Su esencia. ¿Y cuál es la esencia? Ese es el trabajo de la ontología. La ontología estudia la esencia del ser. ¿Se entendió, Carlos? Todo como usted dice que el ente es un ser, podría decir que también estudia la materia, ¿verdad? Sí, el ser material, porque al final todo lo que tus sentidos captan es materia, ¿no?
el sonido sí es materia, porque son ondas sonoras, ¿no? Las ondas son materia. De alguna forma sí podríamos decir que es así. Porque, por ejemplo, lo que es inmaterial a Dios no se lo estudia de la ontología, se estudia desde la metafísica o desde la teodicea. A la libertad desde la metafísica, que no es materia, ¿no es cierto? De alguna forma sí, estimada, ¿quién eres? María Jennifer, ¿ya? Bien. Otra disciplina de la rama de la filosofía teórica o teorética es la metafísica. Meta significa más allá. La esencia del ser que no es lo físico. ¿No ve? Entonces la metafísica, puedes hablar del alma, de Dios, ¿sí? Lo que no es físico. La nociología estudia la teoría del conocimiento. La palabra nociología, gnóstico, noción, he perdido la noción del tiempo, he perdido el conocimiento del tiempo, no conozco en qué tiempo estoy, ¿no ve? Nociología significa teoría del conocimiento. ¿Ya? Entonces, la nociología es una disciplina de la filosofía teórica. Podemos conocer cómo conocemos, qué tipos de conocimiento, ¿no ve? Aquí hay varias corrientes nociológicas. El empirismo, el racionalismo, el relativismo, el dogmatismo, ¿no es cierto?, el escepticismo, son corrientes nociológicas, ¿ya? Entonces tenemos ahí la ontología, la metafísica, la nociología y ahora la epistemología. La palabra episteme en griego significa ciencia. ¿Qué estudia la epistemología? La epistemología estudia los principios y fundamentos del conocimiento científico. ¿No ve? Entonces, la filosofía todavía estudia a sus hijas, que son las ciencias, ¿no? Desde la epistemología estudia a sus hijas. Como buena madre no se olvida de sus hijas. Entonces, la epistemología es el estudio de los principios y fundamentos del conocimiento científico. Otra disciplina de la filosofía teórica es la lógica. Ustedes han llevado lógica como una unidad de álgebra, ¿no? ¿Han llevado lógica? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la lógica? La lógica es una disciplina de la filosofía teórica que estudia la estructura formal del pensamiento. En lógica estudiamos el pensamiento, no qué quiere decir el pensamiento, sino cómo se organiza el pensamiento, cómo se relaciona una variable con otra, una proposición con otra, qué relación hay entre P y Q. ¿No ve? Y para eso en lógica se han desarrollado colectivas, si se acuerdan, la conjunción, la I, la disyunción, la O, la implicación sí, entonces la doble implicación sí, solo sí, la negación, la doble negación, ¿no es cierto? Y esta lógica que ustedes lo han estudiado en álgebra, ¿no es cierto? Esta lógica que lo han estudiado en álgebra recurre a las leyes matemáticas para estudiar el pensamiento, la estructura del pensamiento. Estas leyes matemáticas, ustedes en álgebra lo han estudiado como las leyes de implicación tautológica, las leyes de equivalencia tautológica, ¿se acuerdan? El modus ponens, el modus tollens, la simplificación, el silogismo disyuntivo, el silogismo hipotético, la ley de Morgan, la conjunción, la disyunción, la distribución, la asociatividad, la doble negación, la definición de condicional, la definición de bicondicional. ¿Se acuerdan de estas leyes? Han aprobado, ¿no? Álgebra. Se acuerdan poco, pero han aprobado, es lo importante, ¿no? Pero para que vean, por muy matemático que pareciera, eso es lógica, es una disciplina de la filosofía teórica que estudia la estructura del pensamiento a partir de la formulación de leyes matemáticas, de leyes exactas, ¿sí? Bueno, esta es una materia que me gusta dar y a mis alumnos en Derecho les meto un poco de lógica. Sufren un poco, pero algo responden al final. Axiología, aunque suena axila, la axiología es la teoría de los valores. ¿Qué se estudia en axiología? Los valores. ¿Qué son los valores? ¿Cómo están estructurados? Y así como verán, hay varias disciplinas de la filosofía teórica, entre ellas la filosofía de la historia, de la cultura, de la religión, entre otras. Todas estas forman parte de la filosofía teórica. Son las disciplinas que no se han separado de la filosofía y que siguen siendo parte de ellas. En cambio, la filosofía práctica tiene solo dos disciplinas. ¿Cuáles son? La ética y la filosofía del derecho. La ética, ya hemos dicho aquí arriba. ¿Qué es la ética? La ética es una disciplina de la filosofía práctica que estudia los principios y fundamentos de la moral. Entonces, la ética
también se denomina filosofía moral. Ética y filosofía moral son lo mismo. Como filosofía moral, la ética estudia los principios y fundamentos de la moral y es una disciplina de la filosofía práctica. El derecho, igual que la filosofía del derecho o filosofía jurídica, igual que la ética, igualito, ¿no? Igualito es una disciplina de la filosofía práctica que estudia los principios y fundamentos, ya no de la moral, sino del derecho. Por eso, moral y derecho siempre van a ir de la mano. Ética y filosofía del derecho siempre van a ir de la mano. Siempre. ¿Ya? Entonces, estas son las dos disciplinas de la filosofía práctica y una de ellas es la ética. Y volvemos al principio. ¿Qué era el principio? Decíamos que ética y moral no son lo mismo. Ética y moral no son lo mismo. ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia? Ética y moral no son lo mismo. Una de las diferencias radica en que la moral, como ya dijimos, es el conjunto de normas internas que regulan la conducta de las personas que viven en sociedad, eso es la moral, y la ética o filosofía moral es una disciplina de la filosofía práctica que estudia los principios y fundamentos de la moral. O sea, la ética, con esta flechita, queremos decir que la ética estudia la moral. La ética es una disciplina, ¿ya? Entonces, ahí puntualizamos algunas diferencias. Primero, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Porque habíamos dicho no son lo mismo. Primera diferencia. O más bien, segunda, la primera que sea esta de aquí abajo. La ética es una disciplina y la moral es el objeto de estudio de esta disciplina. ¿No ven? Como la medicina es una ciencia que estudia el cuerpo humano, ¿no es cierto? La medicina es la ciencia, el cuerpo humano es el objeto de estudio de la medicina, lo mismo, la ética es una disciplina que estudia la moral, la ética es la disciplina y la moral es el objeto de estudio de la disciplina, de la ética, ¿no ve? La ética, la moral es el objeto de estudio de la ética. Una primera diferencia. Una segunda diferencia. A ver, por temas de orden, esto lo bajaremos aquí. Entonces, la primera diferencia es que la ética es una disciplina y la moral es el objeto de estudio de esa disciplina. Una segunda diferencia es que la moral pertenece al ámbito fáctico y la ética pertenece al ámbito reflexivo. ¿Qué es lo fáctico y qué es lo reflexivo? La palabra fáctico deriva del latín factum y de la palabra factum pues derivan las palabras factible. ¿No ven? ¿Sí? ¿Qué es el factum? El factum es lo que se da en la realidad, ¿no? Lo que se da en los hechos. Facere, en los hechos. Factum, lo que se da en la realidad. Y por eso la palabra factible se utiliza muy relacionado a los hechos, ¿no ve? Por ejemplo, en la materia somos 160 inscritos, pero fácticamente, quiere decir en los hechos, asisten 115, ¿no es cierto? En los hechos, a pesar que somos 160, en los hechos asisten 115, ¿sí? Fácticamente es imposible que yo pueda estar en dos lugares, quisiera estar en dos lugares, pero en los hechos fácticamente es imposible, en los hechos es imposible que yo pueda estar en dos lugares. Es así que la palabra fáctico, factum, hace referencia a lo que se da en la realidad en los hechos. ¿Y por qué decimos que la moral pertenece al ámbito fáctico? Porque nosotros podemos ver en los hechos tu moral. En los hechos, en tus acciones, perdón por el ejemplo, pero vemos que eres un inmoral, ¿no? Eres un borrachín, mujeriego, mentiroso, medio delincuentillo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en los hechos, nosotros percibimos tu moral se ve en los hechos, por eso decimos que la moral pertenece al ámbito fáctico. ¿Se entiende esto? ¿Por qué decimos que la moral pertenece al ámbito fáctico? ¿Se entiende? Gracias, Fabi. En cambio, la ética pertenece al ámbito reflexivo.
La ética es un análisis sobre la moral. La ética es una reflexión, es una opinión, es un comentario, es un discurso sobre la moral. Sí, por eso son cosas distintas. Y volvemos a lo mismo diciendo que ética y moral no son lo mismo. ¿Está bien? Ahora, nuestra materia, ¿qué se llama? ¿Ética o moral? Ética. Ética, Ética. ética. Si nuestra materia se llamara moral, ¿no es cierto? Tendríamos que estar haciendo talleres de cómo mejorar tu costumbre y que se asemeje al bien común. Eso tendríamos que estar haciendo. Pero nuestra materia no se llama moral, nuestra materia se llama ética. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Reflexionar como ética, reflexionar, estudiar los principios y fundamentos de la moral. ¿Cuáles son los principios y fundamentos de la moral? Y de eso vamos a hablar ahora. Los principios y fundamentos de la moral. ¿Cuáles son los principios y fundamentos de la moral? La palabra principio tiene que ver con origen, ¿no ve? Origen, el primer paso. Y tú sabes que si un paso das a la derecha, el siguiente paso también va a ser a la derecha, ¿no ve? El principio determina lo que viene después. Si tú comienzas caminando hacia Quillacollo, vas a terminar en Quillacollo, pues. El principio determina lo que vas a hacer después. Los fundamentos, la palabra fundamento hace referencia a la base, a la explicación, al sustento principal, ¿no ven? Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los principios y los fundamentos de toda moral? No solo de tu moral, sino de toda moral. Y en realidad hay muchos principios y fundamentos, muchos, muchos, muchos. Y nosotros, esos muchos principios, lo vamos a sintetizar en tres. ¿Por qué tres? Porque se me ocurrió, podrían haber sido 4, 5, o 10 o 20. Pero para simplificar, se me ocurrió sintetizarlo en tres. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres fundamentos en la cual se basa toda conducta moral? ¿Sí? Son la noción de bien y de mal, la costumbre y la conciencia. Esta noción de bien y de mal lo vamos a explicar, cada una de ellas, y vamos a ver, ya vamos a ver dónde lleguemos. Tenemos 14 minutos más. ¿Qué es la noción de bien y de mal? La noción de bien y de mal con relación a la moral es el fundamento racional de la conducta. ¿Sí? Es el elemento racional. O sea, nuestra conducta tiene un componente racional, o sea, actúas pensando, quiero decirte. ¿Sí? Actúas pensando. Fabiola, ¿puedes encender tu micrófono? Fabiola Mendoza. Fabi. Sí, licenciada. Fabiola, imagínate que estamos en la U y nuestro amigo Manuel está un poco distraído. Yo te digo, Fabiola, a ver, aprovecha, Manuel está distraído, róbale su celular. Fabiola, ¿me harías caso o no y por qué? No le haría caso porque sé que está mal y no lo haría. Ya. Fabiola, has resumido toda mi clase en 3 palabras, ¿sí? Y gracias, Fabiola. Si quieres, puedes apagar tu micrófono. Fabiola ha dicho, no lo haría porque sabe, conoce, en su estructura mental sabe, por eso he dicho sé. El verbo saber, ¿no es cierto? Saber es que está en tu mente, Fabi, ¿sí? En tu mente tú entiendes que robar es malo. Fabiola, otra vez enciende tu micrófono. Intenta definir qué es el mal. ¿O qué es el bien? Todo lo que dañe a terceras personas, yo creo. Ya, entonces fíjense lo que Fabiola está haciendo, qué es el mal. Ha pensado un ratito, 3 segundos o 2 segundos. Pensó, razonó, hizo un esfuerzo intelectual rápido, muy rápido, pero ha dicho, malo es todo lo que hace daño a otros, a terceras personas. Esa es su definición de bien y de mal. ¿Qué es el bien? Si malo es lo que daña a otros, bueno, seguramente será lo que beneficia a otros. Pero Fabiola, esa es tu definición de bueno o malo.
¿sí? Tu definición, que de repente podamos estar de acuerdo parcialmente o en desacuerdo o veremos, ¿no es cierto? Pero lo que quiero llegar, Fabiola, con tu ejemplo, gracias, es que cada vez que actuamos, o sea, ¿por qué no has robado, Fabio? Yo soy su mayor, soy su docente, le he dicho, oye, róbale. Y ella me ha dicho, no, porque sé que está mal, o sea, su razón está por encima de mi autoridad. Entonces, con ese ejemplo, vemos que toda nuestra acción, toda nuestra conducta está guiada por nuestra razón, ¿sí? Toda nuestra conducta está guiada por nuestra razón. ¿Qué es lo bueno para ti, Fabiola? ¿Qué es lo malo para ti? Nos ha dado una definición, pero es para ella. Es para ella. De repente yo tenga mis definiciones de bueno y malo distintas a las de Fabiola, ¿sí? Para definir el bien y el mal, utilizamos la razón, hacemos un esfuerzo racional, lo que Fabiola dijo. ¿Lo ve? Todos buscamos el bien y todos evitamos el mal. Eso es una ley universal. Todo lo que hacemos siempre es buscando el bien y evitando el mal. Incluso el ladrón, cuando roba, lo hace pensando que eso es bueno para él. Supongamos que yo soy un ladronzuelo, le robo a María Jennifer su celular, a Brian su billetera, a Daisy sus gafas y a no sé quién más robó varias cosas. Llego a mi casa y digo, qué bien me ha ido hoy. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el ladrón roba pensando que eso es bueno para él. Por eso decimos, todos buscamos el bien y todos evitamos el mal. El problema de esto es que no todos estamos de acuerdo qué es lo bueno y qué es lo malo para cada uno. Hace rato nuestra amiga Fabiola nos decía, malo es lo que perjudica a terceras personas. Esa es su definición. Yo puedo decir malo es lo que a mí me perjudica. ¿Qué me estará valiendo a las terceras personas? A mí me perjudica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, Fabiola y yo tenemos una distinta concepción de bueno o malo y aún así podemos vivir mal, ¿no? O sea, tenemos distintas concepciones de bueno o malo, distintos argumentos racionales para decir qué es lo bueno y lo malo. Es por eso que cuando hablamos del elemento racional, es bueno buscar unas definiciones no para mí, sino para todos. Pongo todos entre comillas porque no sé si algún día vamos a definir para todos realmente, por lo menos para la mayoría, ¿sí? Hay que tratar de buscar un fundamento racional universal. La palabra universal quiere decir que vale para todos, ¿sí? Y lo que ya dijimos arriba, el trabajo de definir qué es el bien y qué es el mal es una actividad racional. Lo bueno y lo malo nosotros lo decidimos con la razón, con un esfuerzo racional. Es por eso que la moral, tu conducta, tu acción moral o inmoral, tiene un componente racional. ¿Ya? Estito como complemento, se dice que un acto es moral o inmoral solo si es un acto voluntario, ¿no? ¿No es cierto? O sea, eres un mujeriego voluntariamente, eres un inmoral por mujeriego, porque es un acto voluntario, sabes que estás con novia, andas chiqueando a todo el mundo, ¿ve? Un ejemplo medio tonto, ¿no ve? ¿Qué pasa si yo golpeara a una chica? ¿Soy un inmoral, sí o no? Sí, Sí, ese docente es un inmoral, como en las buenas costumbres de Cochabamba y de San Simón, a una dama hay que tratarla con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha consideración, y resulta que un día a nuestra amiga Fabiola le doy un golpe que le dejo un moretón en el ojo. Es un inmoral este docente, ¿no ve? Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si ese accidente con mi amiga Fabiola sucedió de la siguiente forma? Estamos en la universidad, estamos pasando clases, nuestra aula es grande, pero más grande son la cantidad de estudiantes y el aula se hace pequeña y necesitamos encender la ventiladora para que el aire no se concentre. Y esas aspas, esas ventiladoras que conocemos en nuestras aulas, una de esas se cae. Yo estoy dando clases ahí abajo caminando y cuando se cae esa ventiladora yo levanto mi mano como un acto reflejo para cubrirme la cabeza y al levantar la mano sin darme cuenta le di un tremendo golpe a mi amiga Fabiola que le saqué un moretón en el ojo. Pregunto, después de ese incidente, ¿se puede decir aún que soy un inmoral por haberle golpeado a Fabiola? no, no, licenciado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Eh,
Es La intención, dije. la intención cuando le golpea a Fabiola, tremendo accidente, tremenda avería que le hizo a nuestra amiga Fabiola, no fue un acto voluntario, no fue racional, no fue pensado, fue un reflejo, fue un instinto, fue, no sé, un instinto de Fabiola, discúlpame, ¿no es cierto? Eh, no fue intencional. Por eso decimos, se dice que un acto es moral o inmoral si es que acto es voluntario o es racional. Cuando le golpeé a Fabiola cubriéndome, ¿no es cierto? No fue voluntario, no fue racional, por eso no puedes decirme que soy un inmoral por haberte lastimado. ¿No ven? Entonces, todos tenemos este elemento racional que guía nuestra conducta, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si te tomas unas copitas y tu actividad racional queda obstruida, queda limitada? Por eso muchos borrachitos cometen actos inmorales. ¿Qué pasó? Su raciocinio no está funcionando bien, sus parámetros morales no están bien, el borrachito va a hacer algunos actos obscenos bueno, pues que no condicen con las buenas costumbres. ¿Se entiende? Sí, sí. El segundo componente del segundo fundamento de la moral es la costumbre. La costumbre es el elemento social, ¿sí? La costumbre es una secuencia de actos repetitivos que determinan tu conducta, ¿sí? Estos actos repetitivos se desarrollan en sociedad, por eso la costumbre es un elemento social, ¿sí? Y al hablar de costumbre, y lo decimos entre comillas, ¿sí? Porque nos referimos a todo lo que le rodea al hombre, ¿no? La cultura, la educación, la familia, la religión, tu ideología social política, tu grupo, tu estatus social, tu edad a tu adolescencia, tu niñez, en tu época adulta, ¿no es cierto? Todos esos elementos sociales que se repiten hacen a la costumbre. Por eso la costumbre hace referencia a todos los elementos sociales externos que condicionan tu conducta. O sea, tu conducta no solo está determinada por tu razón, tu conducta también está determinada por los ojos que te observan, por la costumbre, por el entorno. La costumbre hace referencia a todos los condicionantes, a todas las influencias externas que, que determinan tu conducta. Son como los ojos que te ven, como los ojos que te censuran o que de repente te aprueban una conducta. ¿Sí? Son los ojos que te ven, ¿no es cierto? A mi hijita, a la pequeña, el otro día le veo, se estaba acabando las servilletas de la mesa, había unas 3 servilletitas nada más, y sin que nadie le diga nada, se ha ido a la despensa y sacó un manojo de servilletas y lo puso pensando en todos. Había 3 servilletas, somos 5 en casa, y claro, yo le dije, qué bien, hijita, qué linda niña, pucha, has pensando en todos, felicidades, ¿no? Queriéndose darle un aliciente, ¿no? Un refuerzo positivo. A la pequeña le hice eso, ¿no? O sea, qué bien, hijita, bien, felicidades. Eso fue hace unos 10 días. Ayer, a la mayorcita, la del medio, que tiene 11 años, va a cumplir 11 años, igual estábamos comiendo y vio que la servilletita se estaba acabando. Lo mismo ha ido a traer, ¿no? ¿Ve? Un montón de servilletas y lo puso ahí delante de nosotros, ¿no es cierto? Y lo mismo tuve que decirle, qué bien, hijita, felicidades, gracias por pensar en todos, nadie te lo pidió, ha sido tu sensibilidad, has visto que necesitamos, qué bien, así hay que ser. Me estoy convirtiendo, al decirle eso yo como papá, me estoy convirtiendo en esa condicionante que está aprobando una conducta. Eso es bueno, eso es correcto. Así como apruebo una conducta, puedo censurar una conducta, puedo castigar una conducta solo con la mirada, ¿sí? Entonces la costumbre es ese conjunto de elementos externos que condicionan tu conducta. Hay un ejemplo que suelo poner, ¿no? Hace muchos años se me ocurrió, no sé, estás aburrida ahí en tu casa, ¿no? Me voy a ir a portar mal, dice, ¿no? Me voy a ir a farrear. Hoy día quiero emborrachar, ¿no? Me vale que me digan, quiero emborrachar.
Y recuerdo que me fui a un boliche cualquiera, ¿no? Un boliche cualquiera y dije, de aquí voy a salir ebrio. No sé cómo llegaré a mi casa, pero eso quiero hacer. Y cuando estoy entrando al boliche ese, cualquiera, ni me acuerdo en dónde era, entro y alguien me dice, buenas noches, Licen, me dice. ¿No ve? Yo quería irme a portar mal, quería ser malo, ¿no ve? Y alguien me dice, buenas noches, Licen. Pregunto, ¿creen que he podido fallarme? ¿Creen que puedo ser malo? No, ¿Por qué no? No, incómodo. Incómodo, incómodo. Hay un estudiante, una chica, un chico que me están viendo y saben que soy Licen, ¿no? Saben que soy docente y esperan de mí una conducta distinta a la que quiero dar aquí. Así que me pedí una copa de vino fino y me fui y me fui todo sobrio y elegante de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, así es, nos comportamos de acuerdo al entorno social. En una cancha de fútbol puedes gritar, de vez en cuando decir un par de groserías, lo que no puedes hacer dentro de un templo, ¿no es cierto? En tu casa, ¿no es cierto? Ahí con tu noviecito de la manito, besitos aquí, besitos allá, ¿no es cierto? Muestras de amor, que está bien, que no está mal, pero no puedes hacer eso al lado de tus padres, hasta es una falta de respeto, ¿no es cierto? ¿No ve? La costumbre, la educación, la cultura, la familia, la religión, tu ideología, tu edad, ¿no es cierto? ¿Cómo es tan chiquito besándose de esa forma? Ni tu nariz sabes limpiarte, ¿no es cierto? Nos han dicho eso cuando eran adolescentes, estabas ahí tras tu noviecita, ¿no es cierto? Ni esos mocos, saben, esperan de ti, la sociedad esperan de ti una conducta y ese entorno social determina tu conducta. Por eso ocurre que cuando viajas, cuando los jovenzuelos viajan, no hay nadie que te vea. Este elemento social queda un poco neutralizado. Yo me acuerdo, muchos años he trabajado, saben ustedes, en colegios privados y estaba muy de moda y creo que sigue de moda ir de promoción a Punta Cana, ¿no es cierto? Y me acuerdo una de ellas me decía, es que allá, me decía, profe, es que allá van muchos franceses y canadienses. O sea, a esas personas nunca más los vas a ver en tu vida. Claro, como no te conocen, no saben quién eres, de qué familia vienes, no hay ese entorno social que te condiciona. Y además, lo que pasa en Punta Cana se queda en Punta Cana, ¿no veas? En su pacto de silencio, ¿no es cierto? Y les dan una manilla de mayor de edad, cuando son todavía, tienen 17, 18, 17 años, les dan una manilla de mayor de edad con barra libre, se toman unas copas y como no son expertos, sus capacidades racionales quedan neutralizadas, su costumbre queda neutralizado y cada acto inmoral que me contaban que hacían en esos viajes. Aquí quedamos con el grupo 07 y el grupo 09. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? Y no cometan actos inmorales, por favor. Yo termino de grabar, extra grabación, cualquier consulta y voy a dar una tareita para que resuelvan entre hoy y mañana. ¿Alguien tiene algo que decir? Licenciado, una pregunta. Eli. Para la exposición, ¿tenemos que subir o enviarle el video grabado de la exposición o vamos a exponer en la clase presencial? Mi estimada Elizabeth, tu exposición seguramente va a ser el próximo martes 19. Este jueves yo voy a acabar la clase, ¿no es cierto? Sí, licenciado, somos el primer grupo. Hasta el lunes 18 en la noche tienes que mandar al grupo de WhatsApp el informe, ¿sí? Y el martes 19 les voy a dar máximo 10 minutos para que presenten la grabación de su presentación de la investigación, ¿ya? O sea, elabórenlo una grabación que no pase de 10 minutos. ¿Por qué decimos grabación? Porque cuando exponen en vivo algo pasa, ¿no ve? Compañera, la siguiente diapositiva, no, más atrás, compañera, no me escuchas, compañera, y tus 10 minutos se convierten en media hora o más y no podemos perder ese tiempo, ¿ya? Entonces, por favor, grabación del PowerPoint, grabación en edición de video, lo que más sepan hacer, como gusten. Por eso este trabajo no era obligatorio, era voluntario para quienes estén en condiciones de hacer esta encomienda. ¿Está bien? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Mientras van preguntando, si no tienen preguntas, comentando, voy a ir creando la pregunta para esta clase, ¿no?
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. Yo me tenía que borrar de la lista. Ya le presenté mi Ah, ya, carta. ya. No, no te vayas, no te vayas. ¿Y quién va a entrar en tu lugar? Todavía no han definido. Todavía no, licenciado. Ya. No te vayas porque tú me has escrito y te he dicho que me hagas recuerdo en clase, ¿no ve? Te he dicho que me hagas recuerdo en clase porque ese rato estaba así en mi computadora y no te podía borrar. ¿Qué grupo eres? O sea, ¿de qué tema eras? Del, del 2, licenciado. Ya. Etiquetonista creo, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya, dame un segundito en este mismo momento haremos porque si no nos vamos a